La parashá de Lech Lejá traduce Lech Lejá, vete por ti, o vete para ti, o para tu bien. Si tú lees la parashá, lees cualquier pasaje de la Torá, de la Biblia, para que puedas entrar a entender, a profundizar. El estudio exige hacer preguntas. De esta parashá, como de todas, hay muchas preguntas que hacer. De esas yo he escogido algunas. Porque Abraham, justo después de cumplir la ordenanza de Dios de emigrar a la tierra de Canaán, opta por irse de ahí a Egipto? ¿No tendría que haber confiado en Dios y quedarse ahí a pesar del hambre? Cuando hubo hambruna en la tierra. ¿Por qué Abraham hizo pasar a su esposa como su hermana? ¿Cómo es que prefirió ofrecer a su esposa a otros con tal de salvar su vida y tener bienes materiales? ¿Qué podría aguantar tal vergüenza? ¿Quién podría aguantar tal vergüenza? Nos ubicamos aquí en el mapa de la tierra de Medio Oriente. Entonces, estamos ubicados en el mapa y en este mapa podemos apreciar lo que es esta zona que es el actual Israel, en este sector. Y él nace en Ur, de la zona de Caldea. Toda esta zona en que está regada por el río Tigris y el río Éufrates, esta zona es una zona fértil, es una zona, por lo tanto, donde se desarrolla la civilización. Los primeros indicios de civilización que tenemos los tenemos en esta zona. Y acá comienza creciendo el imperio babilonio. Y entonces a Abraham se le da la orden que vaya a la tierra que el Señor le mostrará, pero no se le da aquí en Ur. ¿Qué sucede en Ur? En el año 1948 desde Adán nace Abraham. Coincidencialmente es el año de la fundación de la nación de Israel moderna. En el año 1958 nace Sara y en el año 1973 se casan. Ahora, en el año 2000, a 4 años de la dispersión, ¿cuál es la dispersión? Pues el tema de la Torre Babel. Y a 6 años de la muerte de Noah, Abraham empieza a influenciar en sus discípulos sobre el servicio a Hashem. Empieza a enseñar sobre el monoteísmo. En ese año 2000 es que Abraham se encuentra ubicado en este punto, en la historia. Y aquí es precisamente donde él empieza a declarar que Dios es solamente uno y que no hay sino un creador, y ese Dios es un Dios que no tiene forma física, no tiene cuerpo, no tiene forma de ser representado de ninguna manera, y que por lo tanto todas las figuras de la idolatría son figuras falsas y sin sentido. ¿Cuál es el problema? El problema es que el gobernante de esta zona era un gobernante supremamente hábil y era un gobernante supremamente déspota, y un gobernante que se autodeclaraba también Dios. Y al aparecer Abraham como planteando que eso no es un Dios verdadero y ni que los muñecos que ellos adoraban, etcétera, no eran dioses de verdad, pues era la figura, digamos que para ese momento era la figura del Mesías, que planteaba otro orden a nivel de creencia en el Eterno. Y por lo tanto, era una manera subversiva de irse en contra de lo que era el régimen
que estaba establecido por este gobernante. Este gobernante era Nimrod. ¿De qué se habla de Nimrod? De Nimrod se dice que era un gran... Y lo que nos expresa ya la enseñanza de los sabios es que en realidad lo que cazaba Nimrod, más que cazar animales, cazaba la mente de las personas. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo captaba para que las personas lo siguieran? ¿Cómo cazaba su mente y hacía que las personas lo siguieran a lo que él planteara? La capacidad histriónica, la capacidad del habla, la capacidad de convencimiento que tenía él era muy grande. Con la capacidad del habla se puede hacer maravillas. Entonces, con solo el habla, hay gente que ha hecho que otros lo sigan y terminen incluso matando a otros o entregando sus propiedades, etc. Este es el clásico ejemplo del líder que para sus fines personales utiliza un talento que tiene a su servicio, que es la capacidad de hablar y de mentir sin ningún tipo de rubor, sin pena, sin que le dé vergüenza por lo que dice. Y esto es una imagen, un cuadro de todos estos dirigentes que prometen, generalmente la persona que tiene esa capacidad, que la utiliza para esos fines bajos, promete cosas que nunca va a cumplir, pues seduce a la población con un discurso que es totalmente popular, un discurso que es totalmente seductor. Y el discurso lo podemos trasladar a los líderes populacheros de hoy en día, lo que hemos podido ver en todo el tema de las revoluciones, etcétera, que ha habido aquí en América Latina. Entonces, usted podrá ver que poniendo un ejemplo, Fidel Castro era un tipo con una elocuencia y una capacidad del habla impresionante. Y hizo que todo un país, una nación, se convirtiera en su hacienda propia y su dominio sobre este país fue de tal manera que hoy en día todavía, después de muerto, sigue gobernando. ¿Y cuáles son los mecanismos que utiliza esta gente para seducir, para captar la mente de los demás? Pues a hablar cosas que la gente en su materialidad baja quiere escuchar. ¿Qué quiere escuchar la gente? La gente quiere escuchar que está mal por culpa de otros, nunca por culpa de sus decisiones. La gente quiere escuchar que el país que tienen no es el que ellos se merecen, porque ellos se merecerían estar viviendo en Suiza o que otro país desarrollado, y ya que ellos no son o no quieren ser conscientes de las debilidades que tienen como pueblo. Es fácil ponerse uno a analizar y decir, es que los problemas que tenga, por ejemplo, este país o cualquier otro, decir, no, es que no hay esto, es que hay niños que están mal, es que el sistema de salud no funciona, es que hay gente que no tiene trabajo, eso es verdad. O sea, analizar lo que no hay es fácil, no tienen que rebanarse el cerebro nadie. El problema es que la gente piensa que porque una persona denuncie que no hay esto o que no hay aquello, esa persona va a ser el líder ideal para que dirija el país. Y lo que sucede es que esa persona solo dijo lo que no hay, pero ¿cómo hacer para que haya? Ellos no tienen la fórmula para eso. Plantean entonces mentiras y fórmulas idealistas y el populacho se va por ese lado, porque es lo que finalmente representa a ese líder, a ese populacho, a ese pueblo. Y desgraciadamente cuando estos personajes se suben al poder, ¿quién los baja de ahí? Ahí sí mire a ver si, pues critican la democracia, pero cuando llegan al poder, la estrangulan y la terminan y la acaban y vuelven eso otra cosa diferente a lo que tanto ellos habían criticado. Y eso pasó en Venezuela y eso es digamos que ese es el arquetipo de ese tipo de líder.
ese Nimrod, que el Eterno nos libre, que nos llegue por acá, que el Eterno nos guarde, que nos caiga en uno de nuestros países, que no se repita más esa historia. Pero desgraciadamente el pueblo que está alejado de Dios y que tiene una conciencia demasiado baja. Y ojo, pilas, porque incluso en la Venezuela chavista ha habido mucho dirigente cristiano evangélico que, que ha defendido esa causa, que, que parece increíble, y es por el total desconocimiento de Torah que hay en este tipo de grupos. Y el total desconocimiento de Torah lleva a un nivel de conciencia muy bajo. Yo me merezco tener el mejor gobierno cuando yo violo las normas, cuando yo tengo la posibilidad de evadir los impuestos, cuando tengo la posibilidad de mentir para no pagar lo que tengo que pagar, cuando si veo un celular por ahí, en lugar de entregarlo o reportarlo, me lo cojo para mí, cosas por el estilo. Tengo la autoridad moral para exigir que el gobernante sea mejor que yo. Y lo que nos dice el Eterno es que el pueblo tiene los líderes que se merecen. Este pueblo era un pueblo totalmente idólatra, y era un pueblo que ha llegado a la idolatría más baja, el creer que un muñeco les va a solucionar el problema y que es Dios. Precisamente Terah, el papá de Abraham, el negocio de Terah era la venta de imágenes de culto. Y la Torah oral, dice el Midrash, que una vez dejó Terah a Abraham cuidándole el negocio, y Abraham ya había entrado en ese proceso de pensar y de utilizar el cerebro, cosa que no hace el que es idólatra. Había cuestionado seriamente el negocio del padre y la idolatría. Abraham coge dice el Midrash que llegó alguien a traerle una ofrenda a uno de los muñecos que vendían a cualquiera. Y entonces Abraham cogió un martillo y rompió todos los muñecos que habían, menos el más grande. Cuando llega Terah le dice a Abraham, ¿pero qué pasó? Y le dice a Abraham, mira, lo que pasa es que trajeron esta ofrenda y todos los ídolos querían que la ofrenda fuera para ellos, pero hubo una gran pelea entre ellos y el más grande cogió esta maceta y acabó con el resto. Y el papá Terak se indignó porque le dijo, ¿usted cree que es que yo soy bobo? Y entonces Abraham le dijo, precisamente, entonces escucha lo que estás diciendo. En el contexto de Ur, ese gobernante que es Nimrod, se da cuenta que, o escucha que Abraham tenía esa rebeldía de planteamiento monoteísta, y que estaba enseñándole a otros a hacer así, o estos se van a sublevar. Y entonces, ¿cuál es la orden que da él? Meter a Abraham a un horno encendido, un horno de fuego. Esos hornos que utilizaban para coser ladrillos, etcétera. Y entonces Abraham se esconde y nos dice el Midrash que Abraham estuvo 13 años oculto, escondido en una cueva. Posteriormente, cuando lo ubican, es cuando la orden es que lo metan al horno, y lo que sucede es un milagro, porque cuando vuelven a abrir el horno, sucede que sale Abraham fresquito. Y Nimrod dijo, no hay nada que hacer con este, mejor que se vaya. Y el hermano de Abraham le dice, le preguntan, bueno, usted, el hermano de Abraham era un tipo que se acomodaba. Yo no me comprometo con nadie. Con el que gane, con ese voy. ¿Sí? Si gana Abraham, entonces voy con Abraham. Y si gana Nimrod, pues me voy con Nimrod. Entonces le preguntan, ¿y usted con quién está? Dijo, no, pues con Abraham que ganó. Entonces le dijeron, listo, si usted está con Abraham, entonces también va para el horno. Y ese sí se murió. Se chamuscó allá en el horno. Entonces Terah, en vista de que ya le han matado a un hijo,
decide salir por esta ruta e irse para esta tierra de Canaán. ¿Por qué quería Terah venirse para esta tierra de Canaán? Porque Terah era descendiente de Shem y él sabía que parte de la herencia para Shem era la tierra de Canaán. Entonces digo, no, pues me voy para allá, porque eso es parte de la herencia para nosotros también, entonces yo me voy para allá. Sale Terah con su familia, incluido Abraham, pero cuando ellos llegan a la zona de Padam Aram, Terah cambia de idea y dice, no, pero ese ya está muy largo y yo aquí veo que ya no hay influencia de Nimrod y aquí ya podemos vivir y hacer negocios, allá tampoco para que me hubiera hasta allá. Entonces, él se queda ahí. En este lugar es que se le dice a Abraham, vete para la tierra que te mostraré. No es acá, es en esta zona donde se le dice a Abraham, vete para la tierra que te mostraré. Y entonces él tiene que seguir el camino y abandonar a papá, dejarlo, e instalarse en Canaán. Ahora mirando nuevamente los años. Entonces, en el año 2000 es que sucede, todavía está vivo Noah, ¿sí? Y estaban con el tema de la Torre de Babel. En el año 2023, en la tierra de Canaán, Dios se revela a Abraham y le dice que vaya a la tierra que yo te mostraré. Año 2047 se instituye la Brit Milá y Abraham y los que de su casa son circuncidados. Abraham, el tercer comienzo. Y según vemos los relatos de la Torá, el primer comienzo está en Bereshit con Adán. El segundo comienzo, como es lógico, está en la Parashá Noaj con Noé, en un recomienzo de la historia. Pero el comienzo del pueblo hebreo como tal, ese comienzo está con Abraham. Abraham es el clásico hebreo. La palabra hebreo significa aquel que viene del otro lado. Cuando vemos el mapa acá, encontramos que Abraham viene del otro lado, ¿sí? Cruza por las aguas para poder entrar acá. Tiene que cruzar el Jordán. Abraham viene del otro lado. Y lo que es típico y clásico en el hebreo es que el hebreo tiene siempre la postura contraria o que es del otro lado de la postura del mundo, ¿sí? El mundo, por ejemplo, enseña que nosotros somos perfectos. Ese es un planteamiento griego, ¿no? De hecho, pensar en la circuncisión para muchos es una forma de mutilación. Y el planteamiento de muchos del mundo es, pero si Dios nos hizo perfectos o el hombre es perfecto, si es que acaso creen en Dios, el hombre es perfecto, entonces ¿para qué quitarle el prepucio? Y entonces el planteamiento hebreo es contrario y dice, no, el hombre no es perfecto, el hombre es perfectible, el hombre puede perfeccionarse y por eso la Torá dice en muchas partes, sé perfecto, sé santo porque yo soy santo. Pues de modo que el hebreo es aquel que tiene un planteamiento, una postura que rompe con los esquemas y los esquemas de conciencia que tiene el mundo. Por ello mismo, también, entonces, es que aparece la lectura de toda la historia de Abraham. Abraham, que es llamado el padre de la fe. ¿Por qué a Abraham se le llama el padre de la fe? Abraham llegó a la conclusión de que Dios era uno producto de su propio trabajo. Abraham no tuvo ningún encuentro con Dios antes de
de la revelación que Dios le da y le dice, yo te haré una gran nación, etcétera, etcétera. Abraham en sus comienzos, cuando llegó a la conclusión del monoteísmo, fue producto de su esfuerzo, fue producto de las deducciones que tomó, de ver la naturaleza, de ver cómo eran las estrellas, de ver cómo funcionaba todo. Pues Abraham llega a la conclusión de esto fue creado por un solo ser, no puede haber más de uno. Por conclusiones lógicas, las personas pueden llegar al monoteísmo. Y ahí entendemos que la fe no es un asunto de una revelación extra por allá sensorial y cosas por el estilo, sino que la emuná se puede estudiar, y te va a lanzar a muchas más preguntas. En la medida que tú vas profundizando en la Torah, más preguntas te van saliendo. Debería ser así. La medida que tú vas avanzando en conocimiento, se te va ampliando el panorama, pero te estás dando cuenta además que no sabes mucho, que no sabes, sabes muy poco, que hay muchos temas por resolver y que nuestra capacidad de hombres no da para ciertas respuestas de parte de Dios. Abraham les llamaba padre de la fe porque basó su entendimiento acerca de Dios en una emuná basada en los hechos, basado en la creación de las cosas. Por eso en Romanos capítulo 1, Pablo nos enseña que los hombres en la primera etapa se empezaron a hacer racionamientos que no estaban, esos racionamientos basados en evidencias lógicas y evidencias claras, y se atolondraron en sus pensamientos y llegaron a conclusiones, terminando adorando al sol, terminando adorando a la luna, etcétera, y asignándole a ellos poderes que no tienen. Y debido a ello, Romanos capítulo 1 dice, el versículo 18 en adelante, dice, debido a ello es que Dios los entregó por el camino que tú quieres, por ahí te llevan. Entonces, si tú quieres pensar eso, bien, por ahí te ayudan a confundir más y terminas entonces viviendo una vida que si la moral que me exige la Torah ya no es porque ya no creo en Dios, pues por lo tanto, mi moral la puedo acomodar a mi entendimiento pagano y entonces eso hace que la persona termine practicando sexualidad ilícita y cayendo en una cantidad de cosas que no, que no, que no están bien. Dijo Adonai a Abraham, vete de tu país y de tu lugar natal, de la casa de tu padre, a la tierra que habré de mostrar. Es decir, vete por tu bien de la conciencia baja en la que estás rodeado. Porque uno en medio de ese mundo de poca capacidad, de un pensamiento pagano, de un pensamiento mundano, ahí no podré salir y avanzar. Para poder crecer realmente, la persona tiene que salirse del medio en el que estuvo involucrado y que lo llevó a vivir el desastre de vida que vete de tu entorno, de la manera como ven ellos y viven ellos. Vete de los amigos que no te dejan crecer. Vete no te aferres a papá y mamá paganos, y entonces yo, como ellos fueron paganos, yo también tengo que serlo. Rompe con todo ese esquema. Y de hecho, tú que ya conoces, también vete de esquemas que no te dejan profundizar en el conocimiento de Dios. Porque aún aquí en esto hay gente que todavía está en idolatría. Vete de ese medio. Vete de comunidades, iglesias, pastores, líderes, gente que no te deje crecer. Rompe con ese esquema y avanza, sal adelante. ¿A dónde? A la tierra que el Señor nos mostrará. Abraham tuvo 10 pruebas, nos enseña también la Torah oral. ¿Cuáles fueron las pruebas de Abraham? La primera de ellas, debe abandonar su tierra. Esta recopilación es hecha por Maimónides. Hay hambre en la tierra de Canaán, es la segunda
de las pruebas que tiene que pasar Abraham. Es decir, Abraham no llegó, dijo, listo, Dios es uno y ahora en adelante a vivir a todo dar. Abraham tuvo que pasar pruebas para poder llegar al nivel que llegó. Pues, primera prueba, tiene que abandonar a su familia, tiene que abandonar la comodidad. No quiere decir eso usted, entonces de ahora en adelante no vuelve a saludar a su mamá que está en la idolatría o cosas por el estilo. No, se refiere a que rompa con ese esquema mental que no lo deja crecer. Abandonar esa tierra es doloroso. Romper con esquemas es doloroso, no es fácil. Decir no más con esto no es fácil. Aprender a tener carácter en la vida cuesta. Es fácil. ¿Qué es lo fácil? No tener carácter, dejarse arrastrar por lo que viene, por lo que va, y seguir la vida ahí como para quedar bien con todos. Aquel que busca quedar bien con uno, quedar bien con el otro, ese es el hermano de Abraham. ¿En qué terminó el hermano de Abraham? Muerto. Y esa muerte es muerte espiritual. Pero además de que Dios le dice, vete, y el Señor le va guiando hasta que lo dice, bueno, aquí es donde yo te quiero traer, hay hambre posteriormente en la tierra de Canaán. Y entonces es otra prueba, porque nosotros pensamos que el Señor nos dice, ahora hace esto, y vas y lo haces, y resulta que termina habiendo hambre en ese lugar. Tienes que tener fe para poder avanzar cogido la mano de Dios. La tercera prueba, esta de la prueba de Canaán ya se ve en esta parashá. La tercera prueba es que Sara es capturada por Faraón. La cuarta prueba es que la guerra contra los 4 reyes que capturaron a Lot, que eran reyes poderosos, tuvo que ir a luchar para rescatar a Lot, al sobrino desagradecido. Quinta es tomar a Agar como esposa, que a los ojos de cualquiera era, uy, pero la mujer le consiguió otra y más encima eso es una prueba, sí es una prueba. Cuando la persona entiende realmente el tema de tener varias mujeres, no solamente el disfrute sexual, es claro, la persona tiende a pensar solamente en esa área, sino todas las responsabilidades y las tramas y todo lo que se urde detrás de todo esto es un problema. Eso es una prueba. La mitzvah, y además era una prueba porque podía irse detrás de Agar y dejar a su esposa, por ejemplo, que no le había dado hijos. La sexta prueba de la mitzvah es circuncidarse a sí mismo, que la circuncisión en ese caso a Abraham y a todos los que iban con él. Sara es llevada al palacio de Abimelech, el rey. La otra prueba es la expulsión de Agar. La novena prueba es la expulsión de Ismael. No es fácil decirle a un hijo que se vaya. Y la siguiente prueba es la queda. Es decir, que fuera de que toda la vida esperando un hijo y cuando le nace se lo dicen, ahora lo tienen que sacrificar. Eso no es fácil. Algunos de hoy en día pensarán, no, pero es que Abraham se puso a hacer cuentas, entonces había que pagarle colegio, había que a pagarle uniforme, de todo, pues claro, más bien la quedada era la salida, pero en realidad Abraham amaba profundamente a su hijo y él quería lo mejor para él, por supuesto. Lo primero entonces que vemos en esta parashá es que Hashem llama a Abraham y este llega allí con su séquito. Abraham y Sara bajan a Egipto debido al hambre en Canaán. Abraham regresa a Israel a raíz de la abundancia del rebaño de Abraham y de Lot, y estos ven la necesidad de separarse. Hashem reitera su promesa a Abraham, se suscita la guerra de los 4 reyes contra los 5, Lot es tomado en cautiverio, Abraham salva a Lot y a todos sus cautivos y rehúsa a tomar para sí el botín. Hashem le asegura a Abraham que tendrá descendencia de él mismo. Hashem le promete la tierra de Israel para su descendencia. También le revela el exilio y la esclavitud de Egipto. Agar escapa de Sara. Ismael nace. Hashem cambia el nombre de Abraham por Abraham. Hashem establece la Berit Milá, el nombre de Sarai es cambiado por Sara. En Bereshit 12:2, entonces comenzamos, cuando Hashem le dice a Abraham, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Punto uno, y es que Abraham había dejado su medio natural para irse a vivir a un medio que no conocía. No conocía la tierra de Canaán y había salido con algunos de los que eran discípulos de él y había salido con su siervo Eleazar, Eliezer y con Lot. Lot se le había pegado. Lo que vemos es que en el proceso de conocer las cosas de Dios, incluso ahí se pega gente con malos principios. Con el proceso de ir creciendo en Torah, hay partes nuestras que se van quedando por el camino, que tenemos que morir a esas partes. Y hay gente que no quiere morir a esas partes y pues se quedan con su Lot viviendo como Lot. Y pues sí, yo tengo a Dios, tengo algo de él, pero yo estoy cómodo así y más bien quiero vivir una vida en la que no tenga que arriesgar nada, en la que quiera vivir a todo dar y pero con Dios. Entonces se soluciona el tema de acusación en la parte moral y más encima vivo como yo quiero vivir, ¿no? Ese también es el concepto de aquel que tiene Lot dentro de sí mismo. Y entonces era preocupante porque cuando alguien quiere profundizar y conocer del Señor, poco a poco, esto deja de ser popular. Ya que es popular, si yo quisiera y si a mí me hubiera sido, nacido en el pasado, repetir lo que yo ya estaba en desacuerdo, pues entonces estaría planteando ahorita tener un grupo con alabanza, danzas y eso es más, eso llama bastante la atención. No es fácil pegarse a una enseñanza de alguien que solo habla de Torah, sino tener toda esa parafernalia, eso es un gancho, eso llama la atención. Sin embargo, Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande, no te preocupes, haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre porque serás bendición para los demás. Porque la bendición del principio de la Torah estará en ti. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Ojo con hablar mal de tu prójimo y mucho menos de aquel que tiene al Señor en su vida. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este principio es el principio del pueblo de Israel. Es un pueblo que ha bendecido. Ahora, el judío normal, el judío, el israelí, por ejemplo, es tosco, no es fácil de llegarle, ¿sí? Pero, venga, ¿de dónde han salido la mayoría de los premios Nobel que sirven para algo? Del pueblo judío. Y, y han sido bendición. En todas las áreas han sido bendición. Y a donde han llegado, han empezado a echar el país a donde llegan, lo empiezan a sacar adelante económicamente. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero, oh sorpresa, hubo hambre en la tierra. Hay dos posturas que uno puede tomar y decir, Dios le había dicho a Abraham, vete para la tierra que te mostraré. Y entonces Abraham podía haberse quedado en Canaán y decir, eso a mí no me va a tocar y yo le creo a Dios y ya. No sabemos cómo fue el proceso, no sabemos si Abraham oró a Dios y le dijo, ¿qué hago? ¿Me voy para Egipto donde las condiciones están mejor económicamente o me quedo aquí en Canaán? ¿Qué hago? No sabemos eso. Entonces, hay la postura rabínica. Ojo, todas esas posturas a la larga son verdad y nos sirven a nosotros para la aplicación de nuestra vida. En la que se enseña que, eso lo enseña Rambán, en la que se enseña que Abraham cometió un error en haber ido a Egipto y no haber tenido la fe suficiente de haberse quedado en Canaán y esperar que Dios le diera la provisión y no se hubiera muerto de hambre allá. Esa es una posición que explica muchas cosas, ¿no? Explica entonces que se fue voluntariamente a Egipto y en Egipto terminó colocando en peligro la vida de su esposa y
por supuesto, debido a esa contingencia es que viene la maldición y queda planteado que su descendencia tendrá que ser esclavo en Egipto, ya expuesto a su esposa, etc. Esa es una posición, y es una posición muy lógica. Otra de las posiciones que hay al respecto es que Abraham en verdad sí consultó con Dios y Dios le permitió que fuera a Egipto. A veces nosotros no podemos decir, no, es que Dios me dio la orden de que Él me va a sustentar y entonces por eso yo no tengo que salir a trabajar o no tengo que hacer lo que tengo que hacer. Entonces Abraham en ese momento dio un paso también de fe viajando a Egipto y haciendo lo que tenía que hacer. Es el ejemplo de aquel que se está ahogando y le botan en salvavidas. No puede decir, no, yo lo que tengo es fe y Dios me va a sacar de aquí, y no se agarra del salvavidas. Pues, hombre, agárrese del salvavidas porque esa es la provisión que Dios le está dando. Posiblemente la salida de Egipto era una provisión de salvavidas para Abraham. Pero acá hay un tema y es que Abraham no sabía, no conocía Egipto. Si no conocía Canaán antes, ¿qué iba a conocer Egipto? No sabía la gente allá cómo era ni cómo funcionaba. Y entonces, volvámonos Génesis 13:1, subió pues Abraham de Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que podía con Lot. ¿Qué pasó entre estos dos versículos? Sucede que Abraham, como no conocía, y cuando ya se está llegando a Egipto, se da cuenta que los rasgos de la gente de Egipto no eran los mejores y que su postura moral no era la mejor. Entonces él sabía que su esposa era bella, pero realmente ahí es donde se da cuenta y dice, oiga, mi esposa es más bonita de lo normal y aquí esta gente no es que sean muy respetuosos. Entonces aquí me pueden matar por coger mi esposa. Vamos a decir que tú eres mi hermana y vengo acá a buscarle esposo mientras organizamos la cosa, conseguimos alimento y nos devolvemos. Y el rey de Egipto, Faraón, es cuando la coge y la organiza para casarse con ella. Y es cuando sucede que hay pandemia allá en Egipto y entonces el rey tiene que decirle a Abraham, váyase de aquí, ya, ¿por qué vino a meternos acá a su esposa? Etcétera, lo que ustedes ya saben. Entonces, hay esas dos opciones de pensamiento. Ambas tienen de verdad y ambas pueden aplicarse a nuestra vida, que es lo que en realidad a nosotros nos interesa. Abraham sale de este lugar de Egipto y se devuelve al Negev. Él y su mujer con todo lo que poseía y con él Lot. ¿Y qué pasa con Lot? Lot, ellos habían prosperado mucho, llegaron a un punto de que salieron de Egipto muy prosperados y habían llegado, de hecho, a Egipto con ganado, etcétera. Entonces, hubo contienda entre los pastores del ganado de Lot con los pastores de Abraham. ¿Por qué fue la contienda de los pastores del ganado de Lot con el pastor Abraham? Porque el ganado de los pastores de Lot, junto con Lot, Lot era una persona que le gustaba todo para él, era abusivo, y entonces estaba pastando en lugares prohibidos, era tierra que era de los cananeos, y entonces le dijeron, ustedes están robando, ¿para qué hacen eso? Y entonces los pastores de Lot entraron en contienda con los pastores de Abraham. Abraham llama a Lot y le dice a Lot, en lugar de estar robando, más bien, vea, escoja. ¿Qué quiere coger? Coja esa tierra para usted. Yo no lo voy a abandonar, tranquilo. ¿Con qué fin? Con que Lot no siguiera robando. Lot argumentaba, que los pastores de Lot argumentaban, no, pero es que finalmente esta tierra se la van a entregar a Abraham. ¿Y quién es
el descendiente de Abraham, por lógica, Lot. Es el familiar que tiene cercano para que herede. En la narración, posteriormente se nos habla, en las parashat más adelante se nos habla, por ejemplo, que el Eliezer, el, el, el administrador de todo lo que tenía Abraham, ¿sí? El siervo de Abraham, se podía quedar con la herencia. Pero es producto de que por el comportamiento de Lot, Abraham toma esa decisión. Ahora, lo que sí se ve es que Lot es un agalludo tenaz. Lot, cuando Abraham le dice, él mira y él piensa en él no le interesa a Abraham, le interesa es seguir creciendo él y hacerse rico él, no más, ¿sí? Y entonces es cuando él alza los ojos y ve. ¿De qué manera? De manera material. Él ve lo material y se pega a lo material. Y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, rumbo a Zoar. ¿Y qué fue lo que hizo Lot? Cogió lo mejorcito para él. Cosa que un hijo de una persona que está en un nivel espiritual, un nivel de conciencia correcto, tiene que pensar siempre en los demás. Y eso nos enseña a nosotros cómo también hacer negocios. Cuando uno hace negocios, debe ser gana-gana. Ganas tú, gana tu cliente. Un negocio donde solamente ganas tú o solo gana una parte es un negocio que no va a traer prosperidad para el que supuestamente cree que está ganando. O sea, eso, cuando tú vendas un producto, cuando tú hagas algo, hazlo de la mejor calidad y hazlo de la manera que el cliente quede satisfecho. Cuando hay satisfacción, pues, obvio, va a haber un cliente aquí otro que nunca le satisface nada y que ellos quieren ganar todo ellos, ¿sí? Ese cliente no sirve, pero el cliente que el Señor nos va trayendo, el que va el Señor dando en prosperidad es el que ganas tú, gano yo. A nosotros nos conviene, lo hacemos en negocio. Pero cuando uno es solo para mí, a la larga termina perdiendo. Y entonces escogió Lot para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente y así se separaron el uno del otro. ¿Y qué es lo que sucede con Lot? Lot tenía un nivel moral no muy alto. Y por supuesto él creía que Dios era uno, ya tenía porque estaba en la escuela de Abraham, pero no había solucionado otro tipo de temáticas. Y entonces el Señor dijo a Abraham, después de Lot, se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente, el occidente. La bendición viene cuando nos separamos de lo que no nos deja crecer, de lo que no nos conviene. La bendición viene cuando nosotros decantamos lo que no corresponde para nosotros, para el proyecto que nosotros estemos desarrollando, etc. Ahí viene la bendición. Y en este caso, Lot se separa de Abraham y es el momento donde el Señor le dice a Abraham, mira, ahora sí, venga para acá, ahora le tengo la bendición. Alza los ojos y mira, ¿sí? Porque lo que pudo ver Lot era material, pero yo te voy a mostrar algo mucho más grande que es para ti. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Y la descendencia de Abraham cómo iba a ser? La descendencia de Abraham iba a ser, como nos va a narrar más adelante, como el polvo de la tierra. En la narración bíblica hay dos posturas con respecto a la descendencia. Una habla de como el polvo de la tierra. ¿Quién puede contar el polvo? Nadie, solo Dios. Y la otra habla de como las estrellas del cielo. Como el polvo es mucha descendencia tendrás, ¿sí? Pero de esa mucha
El polvo está ligado con lo material, con la tierra, con lo que es de esta dimensión. Y entonces, no toda la descendencia de Abraham será una descendencia con nivel espiritual adecuado, sino que habrá mucha descendencia en cantidad, ¿sí? Pero que será como el polvo de la tierra. Y acuérdense que Abraham, por el lado de Abraham, de Isaac, de Jacob, también tuvieron su otra parte, que es la parte de Ismael, ¿sí? La parte de Isaac, etcétera, que son pueblos que a la larga se desarrollan y que son pueblos que atentan contra Israel. Cuando habla como las estrellas del cielo, son descendencia que tendrá una conexión en lo espiritual con Dios. Una descendencia que tendrá gente con un corazón nuevo, con nuevos nacidos espiritualmente hablando. Entonces, después de esto, se nos viene la narración de Bereshit 14:2, donde dice que estos hicieron guerra los reyes. ¿Quiénes? ¿Qué reyes? Vamos al capítulo 14. Voy a ubicarme acá. Capítulo 14, versículo 1, donde dice, sucedió en los días de Amrafel, rey de Shinar, Arioch, rey de Lazar, Kedarleomer, rey de Eflán, y Tidal, rey de Goim, que libraron guerra contra Bera, rey de Sedón, Besha, rey de Amorá, Shinab, rey de Adá, Yatma, Shemeber, rey de Sobim, rey de Belá, y el rey de Belá, que es ahora Zoar. Estos 5 últimos se unieron a Kedarleomer en el valle de Sibín, que es ahora Mar Muerto. Durante 12 años sirvieron a Kedarleomer y durante 13 años se sublevaron. En el otro año, en el año 14 de su rebelión, Kedarleomer vio con los 3 reyes que eran sus aliados, vino con los 3 reyes que eran sus aliados y golpearon a los refaitas en Ashrot, Carnaín, a los susitas de Am, a los semitas en Shabed, Kiriataim, y a los joritas en su montaña de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Ellos regresaron y vivieron en Ain Mishpat, que es ahora Kadesh, y golpearon todo el área que más adelante sería habitada por los amalequitas y también a los amoritas que habitaban en Hatzatzon Tamar. El rey de Sedón, rey de Amorá, rey de Adma, rey de Zobín y el rey de Belá, que es ahora Zoar, salieron y libraron batalla en el valle de Sidín contra Kedarleomer, rey de Elam, Tilal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar, y Arioch, rey de Lazar, 4 reyes contra 5, y aún así la minoría ganó. El valle de Sin tenía muchos yacimientos de arcilla, los reyes de Sedón, Amorá huyeron, cayeron en ellos, los sobrevivientes huyeron a la montaña. Los 4 reyes tomaron todas las posesiones de Sedón y Amorá y todos sus alimentos y se fueron. Puesto que estaban viviendo en Sedom, tomaron a Lot, el hijo del hermano de Abraham, y sus posesiones y se fueron. O sea que Lot perdió todo. Acuérdense que Lot se va a vivir, posteriormente se va a vivir a Sodoma, ¿sí? Increíble porque ya Lot no tenía gran cosa y entonces le tocó devolverse se podía devolver donde Abraham, incluso, si hubiera cambiado de conciencia. Si hubiera elevado su conciencia, hubiera podido ir a vivir donde Abraham nuevamente. Pero Lot no, Lot prefirió irse a vivir a Sodoma y allá a esa zona donde el nivel moral era tan bajo. Uno no debe vivir en un sitio donde el nivel moral es muy bajo. Uno debe procurar vivir en un sitio donde se preste para tener un nivel más elevado.
Gerson, ya diré que que quieres hacer una pregunta. Te voy a pedir el favor que la vayas escribiendo en el chat y al final vamos a tratar de responder preguntas. ¿Quién eran esos 4 reyes? Más bien, ¿quién era este rey, ¿sí? Que aparece aquí, que dice que era Anrafel, rey de Shinar. Anrafel, que Anrafel era en realidad Nimrod. Anrafel quiere decir, o es igual a Pol Amar, que es cae al horno de fuego. Cuando se hace la descripción de los hijos de Cush, Cush engendró a Nimrod. Él comenzó a ser rebelde en la tierra, rebelde contra Dios. Eso es una de las características de estos líderes que hablábamos al comienzo. La rebeldía contra Dios y contra la autoridad que Dios instala. Y enseña a la gente a ser rebelde contra Dios. La primera persona en librar guerras. Y dice que Cush y que Nimrod era cazador. En toda la asociación de los nombres de la descendencia de Cush, cuando dice, y estos son los hijos de Cush, fulano, su tal, Nimrod era gran cazador. ¿Qué tenía que ver que fuese cazador con el nombre? ¿Sí? ¿Por qué no le pusieron entonces a los otros? Y este otro era gran alfarero, y este otro no. En Nimrod lo dice era cazador. Y está hablando de cazador que podía captar la mente de las personas, vendiéndoles baratijas intelectuales, ¿sí? Y enseñándoles a ser rebeldes contra Dios. Y entonces, como les dije, los sabios dicen, Anrafel quiere decir, envió a Abraham al horno, lo cual, ¿quién fue el que lo envió? Nimrod. Entonces, Nimrod no es un nombre, Nimrod es un título, ¿sí? Y Anrafel es el verdadero nombre de Nimrod. Este Anrafel que se vino a secuestrar a Lot, era Nimrod que había mandado matar a Abraham. Y Abraham tiene que proceder, tiene que decir, yo no puedo quedar quieto, toca liberar a Lot, así en Lot haya sido como la oveja negra, pero bueno, hay que ayudarlo. Pero además es que este se va a venir luego contra mí. Entonces, hay un principio que enseñan los sabios y es, si si tú sabes que tu enemigo se va a levantar mañana a ir a matarte, tienes tú que madrugar y madrugarle y caerle primero y acabar con tu enemigo. Entonces Abraham organiza un ejército. Este ejército es de 318 hombres y fue a perseguirlos y les gana la batalla. Pero lo curioso aquí es que esos 318 hombres, este nombre de 318 suma el nombre en gematría, el nombre de Eliezer. Y Eliezer era un hombre que tenía una capacidad tenaz. De modo que, en realidad, sí lleva esos 318, pero entre Abraham y Eliezer son los que dirigen y los que hacen ganar esta guerra. Y rescatan a Lot. ¿Qué sucede después de ello? Avanzando. Abraham tiene un encuentro con Melquisedec. Capítulo 14, versículo 18. ¿Qué nos dice? En el 17, tras regresar de atacar a Kedarlaomer y a los reyes que estaban aliados con él, el rey de Sedón salió al encuentro en el valle de Shabé, en el área privada de recreación del rey. ¿De cuál rey? Melquisedec. Melquisedec, obviamente estas cosas puede que ya las sepan algunos de ustedes, pero yo tengo que explicarles siempre a la gente que es más nueva.
La palabra Melquisedec es una composición de dos nombres. Melech, Melech quiere decir rey. Sedec viene de Sadik, es decir, que el rey de Sadik es justicia, rey de justicia. Melquisedec es el rey de justicia. Melquisedec es el prototipo del Mashiach. ¿Qué es lo que va a hacer el Mashiach en su segunda venida? Va a ser rey y va a gobernar con moralidad, con justicia. Y una de las características del Mesías es que va a ser rey y va a ser sacerdote. ¿Quién era Melquisedec? Era sacerdote, rey sacerdote de Shalem. ¿Sí? Shalem es la zona de Jerusalén, esta zona. Entonces, Melquisedec es rey y sacerdote, y por eso es que Abraham va a Melquisedec y le entrega diezmo a ese sacerdote, porque nadie más puede recibir diezmos. En ese sentido, los diezmos se llevaban al templo. Acuérdense que más adelante los diezmos se llevan al templo. Ahora, ¿quién era Melquisedec? Según nos narra la Torah oral, Melquisedec es un título. El verdadero nombre de Melquisedec era Shem, uno de los tres hijos de Noaj. Shem, ¿qué tenía? Shem tenía una yeshiva, una casa de estudio en Shalem. Pues, ¿qué es lo que tenían allá? Tenían un lugar de estudio de Torah oral. Y Abraham va y a él le da el diezmo de lo que había, el diezmo, de todo lo que poseía. El rey de Sedón dijo a Abraham, dame a la gente mía que capturaste y toma las posesiones para ti. Abraham dijo al rey de Sedón, levanto mi mano en juramento a Dios, el Dios supremo, dueño del cielo y la tierra, que no tomaré el botín, ni siquiera un hilo ni un cordón de zapato, ni tomaré paga de cualquier tesoro que tengas, para que no digas que yo he hecho rico a Abraham. Pues Dios mismo prometió hacerme rico, excepto por lo que comieron los jóvenes, etcétera, etcétera. Aquí hay un tema y es, ¿por qué Abraham llevó diezmo a Melquisedec? Porque el concepto de dar es un concepto que está desde la Torah oral. Ahora, maaser es la palabra para diezmo. ¿Por qué él dio diezmo cuando él no dio cosas del cultivo? Acuérdense que el diezmo en el templo era producto de lo que daba la tierra, de la producción agrícola. Porque el principio de dar está establecido desde antes y en la entrega de la Torá se concretiza que el diezmo debe ser del producto de la tierra. Antes no tenía esa condición. Ojo que cuando se entrega la Torá también se habla de la Sedaká, ¿no? Es otro tema que hemos hablado y es, en esencia, entonces, él está dando de lo que él poseía, está dando el diezmo. Y entonces en Bereshit 17 nos saltamos unos capítulos, 17:9, dice, Dios dijo a Abraham, en cuanto a ti, cuida mi pacto, tú, tus descendientes después de ti a lo largo de las generaciones. Este es mi pacto que has de observar entre yo y tú, tu simiente después de ti, que todo varón entre ustedes sea circunciso. Y aquí está el tema de la Brit Milá. Berit es pacto de la Milá. A una persona que se le haga la circuncisión en un hospital y por temas médicos o lo que sea, le hicieron la circuncisión, pero no la Brit Milá. La Brit Milá es el pacto que se hace con Dios a través de la circuncisión. Entonces, no toda persona circuncidada tiene la Brit Milá. Lo que se retira en la Brit Milá
o la circuncisión es la orlá, o sea, el prepucio. La palabra orlá en hebreo quiere decir estorbo. Entonces, ¿qué es lo que hay que quitar de nosotros el estorbo? Primero, del corazón. Quitando el estorbo del corazón, estás listo para quitar el estorbo físico. ¿Sí? Entonces, lo primero que todo hombre debe quitarse del corazón, el estorbo que no lo deja crecer en conciencia, acercarse a Dios. Ahora, como la Brit Milá está ordenada desde el momento del nacimiento, es decir, del octavo día del nacimiento del bebé, por supuesto que el bebé no tomó esa decisión, la tomó su padre. Pero queda la segunda parte y es la decisión de quitar esa orla, ese estorbo de su vida, y es una decisión consciente que tiene que hacer después del tiempo de Bar Mitzvah, el niño o el adolescente o ya joven o el adulto, a la edad que tome esa decisión es decisión personal. Hombre y mujer tenemos que circuncidar nuestro corazón. Uno no puede decir, entonces, hasta que yo circuncide mi corazón voy a hacer la Brit Milá, porque si no, de pronto nunca vas tampoco a circuncidar tu corazón. Pero para ser miembro del pueblo del Eterno, tienes que circuncidar tu corazón. La circuncisión física es una circuncisión que se dio, en este caso, a Abraham y a todos los que eran parte de la familia de él y los que eran adquiridos por él. Bien, y por eso todo el pueblo, los varones de todo el pueblo de Israel deben ser circuncidados.